Humanos míos, hace 3 días les pregunté en una cajita en mis historias sobre cuáles son los principales obstáculos que los hacen no sentirse pertenecientes a su vida. Y me llamó la atención que las respuestas que más se repitieron estaban relacionadas con el tema del dinero. El segundo con el tema de la disciplina y el tercero con el tema del propósito. Yo estoy convencido que es prácticamente al revés. Primero debemos sentirnos con propósito para sentirnos enérgicos y posteriormente llegará la abundancia económica. E hice un live en donde les compartí en 3 grandes rubros, en 3 grandes hacks, justamente cómo pueden desde ya sentirse con propósito en su vida. Sé que un live de 1 hora en Instagram es todo un mundo, así que les quiero dejar en este video de tan solo 5 minutos los 3 mismos hacks y que los puedan llevar a cabo desde ya. Para mí es bien importante el que genere valor y les pueda servir de algo, les pueda sembrar una semillita y que se comparta además para que muchas otras personas comprendan que estamos en el mismo camino y que tal vez algunos tenemos un camino un poquito más recorrido, pero lo importante de voltear y ver qué personas son las que pueden sentirse también ayudadas por otras que han recorrido un poco más. Y en ese sentido les quiero compartir el primer hack que tiene que ver con el tema del dinero, que es el menos importante, aunque ya sabemos que en el mundo material en el que estamos, en la 3D, es de suma importancia el sentirnos abundantes y tener dinero tal cual. Y el primer hack tiene que ver que en el estrato en donde estemos, en el estrato social del que venimos, no importa cuál sea, siempre no podemos gastar más de lo que tenemos. Esa es la primera ley de la abundancia. Les recomiendo muchísimo que lean Los secretos de una mente millonaria de T. Harv Eker y también el libro del hombre más rico de Babilonia. El segundo es un libro ya clásico de finanzas y el segundo es un libro un poco más actual, pero que envuelve muchísima información y sabiduría sobre el tema financiero, importantísimo para que tengamos una mayor disciplina financiera, una educación financiera que es necesaria. Y ese es el hack, el poder saber, entender, concientizar y matar al ego de pensar que necesitamos algo y que necesitamos dinero a crédito y que luego ese dinero lo tenemos que pagar al doble o al triple por pensar en encajar en una sociedad que no le importamos un carajo. Es bien importante entender este punto, es fundamental, de ahí nace todo lo demás. No gastes más de lo que tienes. Ahorra y luego ese ahorro te va a permitir sentirte seguro, sentirte abundante y también formarte en inversiones, que eso es un punto mucho más potente en el que seguramente, si te interesa, lo podemos compartir ya después en algo personalizado. Pero no me interesa en este momento el tema de ofrecerte algo, simplemente es darte cuenta y concientizar que debes gastar menos de lo que tienes, que mates al ego. Y en ese sentido, el segundo punto está relacionado con el cambio de conducta. Muchos pensamos que el hecho de ser disciplinados y de ser enérgicos tiene que ver con cambios de conducta, cuando realmente lo que importa es un cambio de identidad, porque ahí es en donde se generan los verdaderos hábitos. Cuando nosotros hacemos un cambio de identidad versus un cambio de conducta, entonces estaríamos haciendo un verdadero trabajo interno de identidad. Les voy a poner un ejemplo. Si ustedes quieren terminar un libro, no se van a hacer este cambio de conducta basado en terminar un libro, sino más bien encarnar la identidad de un lector, que es lo que haría un lector en sus tiempos libres. En la noche o después de levantarse, tal vez leería unos 15 minutos. Un lector tendría la facultad de poder ir a una librería y ver qué libro es el que le atrae para realmente terminarlo. Ya te estás empezando a clavar en ti mismo entonces, ¿no? Al saber cuáles son los temas de mi interés, qué es lo que a mí me interesa. Y bajo esa perspectiva es bien importante el que comencemos a hacer estos cambios y sentirnos enérgicos a través de un cambio de identidad, hacer este cambio de identidad versus un cambio de conductas. Eso es fundamental para crear hábitos funcionales en nuestra vida y sentirnos enérgicos y disciplinados. En el mismo ejemplo relacionado a la abundancia económica, es importante que encarnemos la identidad de alguien que es ahorrador, que es abundante, que es rico per se. Y esas personas normalmente tienen dinero en su cuenta bancaria para luego poderlo invertir.
el sentirnos pertenecientes a una identidad mucho más funcional de la que hoy estamos, hacer consciente este proceso. No es que se cambie de conducta a través de, por ejemplo, correr, sino más bien el convertirme en un corredor. Si quiero empezar a terminar libros, no es el cambio de conducta de terminar libros per se, sino el sentirme como un lector. Si quiero tener este cambio de identidad relacionado con el tema financiero, no es simplemente un cambio de conducta de ahorrar el 10% de mis ingresos, sino la capacidad de poderme sentir como alguien ahorrador, y tal vez el 10% sientas que sea muy poco por ahorrar. Entonces, en ese sentido es importante entender la diferencia entre un cambio de conducta versus un cambio de identidad e identificarnos bajo una posición de encarnar a alguien que sea capaz de cumplirse con sus metas dependiendo de los objetivos que tengan en diferentes rubros de nuestra vida. Es en ese sentido lo relacionado al segundo punto. Y el tercer punto está relacionado al expertise de la numerología, que esa es la rama en la que yo busco entregarles a las demás personas el valor suficiente, a ti de hecho que tú me estás viendo, y para este sentido es entender nuestro rol de vida. Así que para esto es importante una cosa bastante sencilla, que es tu fecha de nacimiento. Saber tu fecha de nacimiento es como saber un código que tenemos todos, en el cual podemos adentrarnos y conocernos a nosotros mismos. Así que lo que vamos a hacer es conocer tu rol de vida, y para ello lo que vamos a definir es una suma de tus dígitos de tu fecha de nacimiento. Entonces vamos a sumar el día más el mes más el año dividido en dígitos por separado. La única condición de esto es que si has nacido en un 11, en un 22 o has nacido en noviembre, se sumen estos dígitos así tal cual, como 11, como 22, y en el mes de noviembre igualmente como 11. Así que si por ejemplo naciste el 22 de noviembre de 1990, vas a ser 22 más 11 más 1 más 9 más 9, y eso nos va a dar como resultado 52, y 52 es 5 más 2 es igual a 7. ¿Ok? Ese es en esta hipotética fecha de nacimiento. Y la otra, para ponerte otro ejemplo, si has nacido, por ejemplo, un 4 de noviembre de 1990, haces la suma de 4 más 11 más 1 más 9 más 9 y te va a dar como resultado 34. Y 3 más 4 es igual a 7. Así que ese será tu rol de vida. Explicarlo por aquí va a ser muy complejo y no quiero llevarte a otra vez una hora de live, pero en la descripción vas a encontrar tu rol de vida y puedes identificar cuáles son esas experiencias que te harán sentir perteneciente a tu vida. Y quiero ya por último en este video volver a recabar los 3 puntos. El primero es no gastes más de lo que tienes. El segundo punto es el que puedas encarnar una posición de cambio de identidad versus cambios de conductas pequeñas. Cambia toda una identidad de alguna meta que tengas en específico. Y por último, saca tu rol de vida, haz tu numerología, conócete a ti mismo y lee la descripción que tienes aquí mismo para que puedas identificar con qué actividades te sientes perteneciente a tu vida.